De regreso con ustedes, amados del Señor. Ahora sí doy inicio a lo que es la vivencia con el ángel. Resulta que en un momento dado el Señor me lleva, estoy en oración y me quedo dormida, pero en este caso me despierta el Señor. Y me despierto sí, pero me despierto a una especie de gathering, de personas juntas, un salón que estaba como en medio del mundo, pero era abierto. Y habían muchas personas, entre ellas, habían personas que yo conocía, santas personas, personas de un amor a Dios inmensamente grande, ¿no? Personas que han caminado conmigo desde mucho tiempo aquí en la Florida, ¿no? También dentro de esta reunión advertía que habían personas también que no conocía, pero que se me dejaba saber, ¿no? Dentro de la manifestación, que eran parte de la greda, que eran personas que estaban, diría yo, eran muy conocedoras de Dios, muy conocedoras del Evangelio, muy conocedoras de la iglesia. Miraba otro tanto, era como si estuviera observando tantas personas en esta reunión en particular que se me daba a mirar. Era como si fuera tarea de observar a todas y cada una en su moverse del día a día cotidiano, en sus afanes del día a día cotidianos. Vi que así como se servía al Señor, también habían muchas cosas que jugaban un papel aquí en la tierra y las personas se movían en todas las direcciones y yo observaba, pero de pronto me di cuenta que lo que yo estaba mirando tan de cerca, me daba cuenta que quien me estaba pidiendo que observara de cerca lo que se me estaba dando a ver dentro de la iglesia, que eran, yo diría, multitudes de personas, pero que al mismo tiempo yo me decía en tantos lugares y al mismo tiempo estas personas del Señor están todas haciendo sus cosas, moviéndose en su diario vivir, a lo que nos toca a todas las personas, ¿no? Oramos, amamos, laboramos y hacemos la obra del Señor, pero en este caso las veía que estaban conversando, algunas las veía o tomándose un café, las veía en diferentes partes del mundo haciendo diferentes cosas a todas, pero teniendo muy claro o dándoseme a saber de manera muy clara que todas en particular eran personas que Dios miraba laborando para Él, ¿no? Aquí viene algo muy curioso. De pronto, mientras yo miraba que desde el cielo se miraban el movimiento de todas las personas creyentes, ¿no? Creyentes bautizadas, activas en la fe, conocedoras de la fe, yo noté que de pronto se iba dejando escuchar la voz de un ángel. Noté que el ángel hablaba en español. Me pareció curioso. Yo inmediatamente me vi llamando a las personas que conocía, a personas que yo también les comenté cuando se dio esto en los mismos inicios de los primeros días de diciembre, y el ángel hablaba y decía: escuchen, ¿quién escuchará? ¿Quién dará oídos a la palabra que traigo desde el cielo para todos? ¿Quién dará oídos? ¿Quién escuchará? Y yo notaba que el ángel era muy alto y al mismo tiempo era sólido. Sus palabras eran precisas, pero al mismo tiempo había una autoridad muy grande. ¿Quién escuchará las palabras de este ángel que ha sido enviado a transmitirlas al pueblo creyente? ¿Quién las escuchará? Era un repetir continuo. ¿Estarán dando oídos a estas palabras? Decía el ángel. ¿Habrá alguien que las escuche? ¿Habrá alguien que dé atención a lo que se está hablando de Dios acá? De pronto yo vi
que no en los afanes del mundo, el ángel miraba desconcertado. Él miraba y volvía y respondía: ¿qué pasa? ¿Que no escuchan? Decía el ángel. Dios está enviando una palabra. Los mismos a los que el mismo al que ustedes dicen servir está hablando. Hay alguien que escuche. El ángel decía: escuchen. El mismo al que ustedes dicen servir y amar manda una palabra. ¿Hay alguien que escuche? ¿Hay alguien que dé oídos? ¿Hay alguien que dé atención a lo que Dios, el mismo que ustedes sirven, está trayendo a la tierra? Yo vi que había tanta insistencia en el ángel, pero yo podía escuchar. Yo me preguntaba, pero ¿quién de todos está escuchando? Yo trataba de dejarles saber que el ángel estaba hablando y lo hacía con gran urgencia. Yo decía: escuchen, por favor, den atención, el ángel está hablando. Pero había como mucha ocupación, no captaban, habían afanes, muchos afanes de las cosas que las personas tenían que realizar, ¿no? Pero de una manera curiosa yo digo, no es que me haga esto a mí única, no. El Señor a veces toma personas para que simple y sanamente traigan un mensaje. También hubiera podido ser yo en los afanes, pero el Señor quiso en su querer, ¿no? Que yo diera oídos al ángel que estaba hablando. De pronto escucho yo al ángel y yo doy atención. Ahora yo lloro mucho, yo estoy llorando porque el ángel está defraudado y no escucha, que nadie mire, que nadie escuche, que nadie dé atención a lo que le está diciendo con tanta urgencia. Y en todo esto, llena de tristeza, yo miro a donde estaba el ángel, pero ya mis ojos no ven al ángel, sino que escuchan la voz solamente. Y él dice: están ustedes viendo lo que queda y quedará de la iglesia que Cristo se fundó. Yo miré con gran tristeza porque quería entender por qué había tanto dolor cuando decía estas cosas. Decía: ¿han visto a las hijas de Jerusalén gemir al frente del muro de los lamentos? Y yo miré y me llamó la atención porque yo fui a Israel, a la tierra de Jerusalén, y yo entré a una pequeña habitacioncita donde se reúnen mis hermanas, las hijas de Jerusalén, el pueblo judío, entre sus lamentos, ahí en el muro de los lamentos, y yo lloré con ellas, y lloré mucho. Yo lloraba por el vacío que ellos sentían ahí. Yo lloraba. Recuerdo como si fuera ayer, el llanto de aquella soledad de estas hijas de Dios, hermanas mías. Y yo les trataba de hacer saber que Dios las amaba. Pero ahora yo veía a este ángel que hablaba y decía cosas relacionadas a la iglesia que yo ahora amaba con todo el corazón. Porque yo llegué a conocer la iglesia alrededor del año 2005. Realmente entrar a conocerla. Vine invitada por la Virgen de Fátima, entré a ella. Ahí me encontré con el Cristo, encontré las verdades que yo no había encontrado en ningún lugar. Ahí estaban todas, como en un pequeño cobre. Y miraba que no había nada más perfecto que Dios nos hubiera dejado como herencia. Cuando veía las plazas del Vaticano revestidas de estos hombres santos con sus diferentes túnicas,
cuando veía la sabiduría que había en los que llevaban esta barca, en lo que les había sido confiado. Yo estaba tan sumamente admirada de lo que había dentro de la iglesia como sabiduría divina. Yo no había visto tanta belleza en mi vida, especialmente cuando me di cuenta que Cristo estaba presente en la Eucaristía Sagrada. Ahora yo podía relacionarme de una forma, diría yo, más, ¿no?, al rey David cuando danzaba alrededor del arca de la alianza de aquella época. Y ahora había algo más grande todavía: el pan bajado del cielo, la presencia de Dios mismo. No había cosa igual. Y yo había estado en muchas iglesias antes de llegar realmente a la Iglesia Católica, buscando a Jesucristo en todas después de que se me apareciera en 1997. Yo me bauticé en toda iglesia que entraba, buscando al Hijo de Dios. Un año pasé buscando a Cristo, en donde estaba aquel maravilloso Rey con el que yo tenía esos encuentros en el cielo. Yo lo quería hallar, y la Virgen de Fátima me llevó a la Iglesia Católica. Mi admiración era grande y total por esta iglesia. Y el ángel que yo escuchaba ahora hablaba en relación a la iglesia, pero lo que más me conmovió de todo fueron las palabras que iba diciendo: ustedes, toda la iglesia, ha puesto en primer lugar los afanes del mundo, más arriba de aquel que dicen amar. Verán la iglesia desplomarse un pilar tras otro. Y yo miraba, devastada, veía cómo se iban abajo todos los pilares de la iglesia, los que tanto me admiraron, los que tanto me llenaron, en donde yo encontré un pedacito de cielo en la tierra. Ahora el ángel me mostraba cómo se venían abajo. Él decía: ya no es una misma fe, ya no es un mismo amor, ya no serán los mismos dogmas, ya no será la misma vía, ya no será el mismo camino. Y yo veía que todo se desplomaba, y el ángel gritaba: habrá alguien que ayude a recoger dentro de los escombros la iglesia que Cristo se fundó. Yo caí de rodillas en medio de esos escombros. El ángel miró a todo el cuerpo místico de la iglesia, con todos sus miembros, y gritaba en alta voz: Dios viene a hacer juicio, y lo que un día era su iglesia quedará devastada, totalmente devastada. Miraba a todos, a todo el cuerpo místico de la iglesia, y decía: de todos ustedes, si escuchan estas palabras que Dios envía a través de su ángel, dará oídos a ellas y tendrá la valentía de ir a tomar de entre los escombros lo poco que queda, a ver si pueden de nuevo
restaurar lo que se ha tirado por el suelo, a ver si pueden levantar los pilares agrietados y tirados por doquier. El ángel dijo: si no han escuchado el llanto de aquellas mujeres al pie del muro de los lamentos, al ver lo que quedó de lo que un día era su templo, ustedes, la iglesia que Cristo se dio en su Hijo, la van a ver desplomada desde sus bases. ¿Quién será el valiente de entre los creyentes que se apuntará para recoger dentro de los escombros? Todos llorarán lágrimas al pie de lo que ya realmente queda devastado. Yo me acerqué y caí al pie de lo que se miraba el único pilar que quedaba en pie, el único que yo miraba. Y observé la mesa o el altar donde se hace la consagración. Les mencionaba que el ángel, lleno de gran nostalgia, pero con palabras fuertes y directas y muy tangibles a la vez, decía: se lamentarán, llorarán lo que quedará de la iglesia que Cristo se fundó. Y mientras yo lloraba, el dolor que a mí me causaba llanto, mucho llanto, era el ver cómo ese pilar que quedaba era en donde se guardaba el sagrario santo, en donde se guarda la Eucaristía sagrada, el cuerpo de Cristo, en donde está la presencia del Dios vivo, del Santo de Jacob, del Dios de Israel. Ahora yo entendía esas palabras en donde Juan, si vamos a Juan 1, decía: vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Un mensaje grande. O sea que, como hijos de Dios, ustedes que están aquí en este chat ya no son personas ingenuas a la presencia del Señor en la Eucaristía Sagrada. No son ajenos a las maravillas que se guardan dentro de la Iglesia católica para ayudarnos al hombre a alcanzar la santidad para la cual nacimos. El único consuelo fue lo que Dios nos habló y dijo en su Hijo. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin arruga ni mancha, ni arruga ni nada parecido, ¿no? Sino santa. Cuando nosotros vamos a Efesios 5:26, y ahora nos está hablando al corazón, a los que nos ha hecho por la fe hijos de Dios, por nuestra entrega hijos de Dios, por nuestro deseo de ser leales a lo máximo que podamos serle como seres humanos. Dios nos ha dado capacidad de ver las cosas tal cuales las ve, y por ello tenemos como cuerpo místico de la Iglesia renovado en Cristo. Tenemos una responsabilidad, quienes nos vamos a levantar con fuerza, con ánimo, para ayudar a que esos pilares de la Iglesia que están por el suelo en estos momentos
vuelvan a ser levantados en sus verdades. Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Y no hay nadie que nos lleve al Padre sino el Hijo. Y no hay otro camino que el Hijo para llegar a Dios. El cuerpo místico de la Iglesia hemos tenido algo muy hermoso que diría yo, que se centra en un mismo propósito, una misma fe, un mismo aspirar, un mismo amor, una misma unidad, una familia en una misma dirección. No. El cuerpo místico de la Iglesia con sus miembros todos. Lo queramos ver o no, está en este momento bastante mal. Ahora bien, ¿qué tenemos a nuestro favor la Iglesia? Estas maravillosas palabras que Dios nos regaló en la Escritura Sagrada, en donde dice a Pedro, ¿no? Lo vemos en Mateo 16, capítulo 18 al 19. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Jamás. Esa debe ser nuestra fuerza. Permanecer firmes y saber que estos pilares que se han ido abajo, el Señor nos dará la fuerza para nuevamente levantarlos en esas bases, que no se pierdan jamás, ni de la vida de nuestros hijos, ni de nuestros nietos. Ahora les voy a hablar del siguiente tema. Antes, lo que les mencioné era que lo que me llamó también la atención de la experiencia con el ángel era que él hablaba en español, y que lo uno a lo que yo preguntaba al Señor, ¿qué quieres de nosotros, de tu pueblo? Yo diría que las palabras que me está mandando a transmitir de parte suya en este preaviso, advertencia, lo hace en el idioma español, y me da a escribir todo en el español, y me lleva a transmitirlo de manera directa a la persona que habla español, cuando también estoy aquí desde hace tantos años en medio del mundo anglo, ¿no? Y me lleva precisamente a llevar la misión al mundo de habla español, ¿no? Y esto quiere decir que nos está confiando al pueblo, a los pueblos de habla español nos está confiando esta gran tarea. Bien.